Hola a todos, bienvenidos a la entrevista de France 24. Nuestro invitado de hoy es Martin Luther King III, el hijo de Martin Luther King Jr. Está con nosotros desde Atlanta, Georgia. Muchas gracias por estar con nosotros, señor King. Gracias. Al igual que su padre, usted es un activista de los derechos humanos. Su padre tenía un sueño que todos conocemos, pero al descubrir las imágenes de George Floyd bajo la rodilla de un policía en Minneapolis hace más de 2 semanas, Estados Unidos realmente se despertó en una pesadilla. ¿Cuál fue su reacción? My reaction when I first heard about the killing of George Floyd, actually the murder, I should say. It was May 25th, which happened to be a holiday in the U.S. and my daughter's 12th birthday. Mi reacción cuando escuché por primera vez acerca de la muerte de George Floyd, o más bien de su asesinato, fue el 25 de mayo, que casualmente era un día festivo en Estados Unidos y el cumpleaños número 12 de mi hija. Y lo primero en lo que me hizo pensar fue, wow, es exactamente lo mismo que Eric Garner en Nueva York, quien fue estrangulado y asesinado por policías en Nueva York. Esa fue mi primera reacción. La segunda fue sentir rabia, frustración y hostilidad, y me pregunté, ¿qué podemos hacer para que esto nunca le vuelva a pasar a un ser humano? Pasaron varios días antes de que viera el video real, y este video reforzó mis sentimientos, y mi esposa y yo tuvimos que explicarle a nuestra hija por qué esto sigue sucediendo. Porque para ella, su abuelo y su abuela, Martin Luther King Jr. y Coretta Scott King, habían dedicado sus vidas a luchar contra este tipo de comportamiento, pero aún así se sigue repitiendo. El 23 de febrero vimos el asesinato de un hombre aquí en Georgia llamado Ahmaud Arbery, asesinado por un policía, y luego hace 3 semanas y media, tal vez 4 semanas, vimos a Breonna Taylor, una mujer de Kentucky, asesinada por la policía. No vimos los videos de esos 2 asesinatos sino hasta después, pero vimos el video muy gráfico de George Floyd, vimos la inhumanidad de una persona y vimos a un policía convertirse en juez, jurado y verdugo, todo en uno. Y entonces empezamos a decir, ¿qué podemos hacer? Esto tiene que parar, y luego la nación empezó a alzarse, e incluso el mundo se manifestó, y la mayoría de estas protestas y demostraciones eran pacíficas, por cierto, algunas violentas. Y mi padre solía decir que los disturbios son el lenguaje de los que no son escuchados, y sin embargo, aunque nunca aprobó la violencia, entendía que era lo que causaba que algunos se involucraran en ese tipo de actividad. Pero siempre esperó que tuviéramos protestas pacíficas, y como dije, en general, eso es lo que hemos visto en todo el mundo. Riots are the language of the unheard. And yet, while he never condoned violence, he understood what caused some to engage in that kind of activity. But he always hoped that we would have peaceful protest. And as I said, by and large, is what we are seeing all over the world. Right. El hermano de George Floyd testificó ante el Congreso. Dijo que lo hacía para asegurarse de que su hermano, abro comillas, sea más que otro nombre en una lista que no para de crecer. Y pronunció estas palabras: estoy cansado del dolor que estoy sintiendo y del dolor que siento cada vez que una persona negra es asesinada sin razón. ¿Cree que esta vez podría ser diferente? Ya mencionó los precedentes y mencionó que no se está haciendo mucho para que la situación cambie. ¿Será este un cambio radical? Well, I certainly hope and pray that it is a sea change, because I think that if we do not see change, none of us can predict. Bueno, ciertamente espero y rezo para que sea un cambio radical, porque creo que si no vemos un cambio, ninguno de nosotros puede predecir lo que va a suceder. Además de eso, la población negra de Estados Unidos gastó más de $1 billón el año pasado en esta economía. Y si la población negra decide que vamos a dejar de ejercer nuestro poder de compra, eso podría ser un incidente trágico. Y las conversaciones se están tornando alrededor de esta idea en este momento. Por lo tanto, si no vemos cambios responsables y razonables en un periodo de tiempo muy razonable, esa es una de las cosas que puede suceder. Además de otras cosas que desconozco, pero realmente creo que esta vez es inusual. Nunca hemos visto tantas demostraciones en las que los blancos
son casi la mayoría de los que las lideran. Nunca hemos tenido protestas en todos los estados de la nación. Creo que esta es la primera vez en la historia que ha habido protestas simultáneamente en todos los estados. Y por supuesto, el mundo también se despertó para decir que las vidas negras importan. Finalmente el velo se ha levantado y los que estaban dormidos se despertaron. Por lo tanto, esto significa que el Senado y el Congreso de Estados Unidos van a tener que actuar. Ya propusieron una legislación. Creo que ese es el momento de actuar y creo que vamos a ver acciones que nunca habíamos visto antes. I think this is the moment, this is the time, and I think we're going to see action. And I think we're going to see the kind of action that we've never seen before. Hay un precedente que fue obviamente trágico para usted, que tenía 10 años en ese momento, creo. Cuando su padre fue asesinado en 1968, hubo enormes manifestaciones, pero después de eso, el impulso se perdió de alguna manera, y Richard Nixon ganó las elecciones. ¿No se está repitiendo la historia con Donald Trump haciendo campaña sobre la ley y el orden, y realmente menguando este impulso que usted está describiendo? Well, I think there are a couple of factors that are different. In 1968, Bueno, creo que hay un par de factores que hay que tener en cuenta. En 1968, la mayoría de los manifestantes, en realidad, muchas de ellas eran sinónimo de saqueos y violencia y muchos disturbios, y hubo más de 100 ciudadanos que participaron, pero la mayoría de los manifestantes eran negros. Estas manifestaciones son diferentes en el sentido de que muchas de ellas son mayoritariamente blancas. Nunca habíamos visto a los policías arrodillarse en apoyo a los manifestantes. Nunca habíamos visto a un sheriff marchar con los manifestantes. La persona más importante de las fuerzas del orden, como en esa comunidad de Flint, Michigan, nunca habíamos visto a un gran número de personas blancas arrodillarse y pedir disculpas por 400 años de maltrato a los negros. Por lo tanto, hay una energía diferente esta vez que no había habido antes. Y hay un mayor número de personas y, como yo lo veo, hay un gran número de blancos que en el pasado se habían rebelado, pero en silencio. Así que ahora la gente se expresa, se compromete, los jóvenes se comprometen y creo que la situación es diferente. Nunca había visto nada como esto en mi vida. ¿Cómo reaccionaría su papá si estuviera aquí? Bueno, primero que todo, si mi padre estuviera vivo, hay que saber que él quería eliminar de nuestra nación lo que él llamaba los tres males: la pobreza, el racismo y el militarismo, como él decía. Pero yo cambié el militarismo por la violencia, así que la pobreza, el racismo y la violencia. Mi mamá trabajó toda su vida y vivió 30 a 40 años más que mi padre y quería trabajar para erradicar esos males. Creo que si mi padre llegara hoy aquí se sentiría muy decepcionado por el liderazgo del presidente y del gobierno. Pero estaría muy orgulloso o contento de que la gente se esté manifestando de forma pacífica para provocar el cambio y de sentir que el cambio es inminente, que la gente ahora está empatizando con lo que está pasando, que la gente está hablando de que las vidas negras importan y a menudo algunos piensan, bueno, las vidas de los negros importan, pero todas las vidas importan. Por supuesto, eso lo sabemos, pero las vidas de los negros también importan. Eso es lo que queremos decir con que las vidas negras importan. Nadie ha dicho que ninguna otra vida sea importante. Pero el tratamiento que la gente negra ha estado recibiendo una y otra vez, parece que las vidas de los negros no importaran. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que todas las vidas importen y ciertamente ahora nos centramos en las vidas de los negros, porque los negros han sido desproporcionadamente maltratados. Los negros representan el 16% de la población en Estados Unidos, pero el 40, 50, 60% de la población carcelaria. ¿Cómo es posible, a menos que los policías estén enfocándose en la gente negra? Eso tiene que cambiar, así que esperamos ver cambios muy rápidamente. ¿Donald Trump es racista? Las actividades de Donald Trump continúan reforzando esa noción. Yesterday, one of the largest race car
Hace unos días, uno de los más grandes organizadores de carreras de autos del país, la NASCAR, declaró que ya no se puede llevar la bandera confederada a esta carrera, esa gran carrera de autos. Las instalaciones militares que llevan el nombre de un confederado que representan a personas racistas. Donald Trump declaró que no hará nada al respecto, que no iba a cambiar nada. Como lo hemos visto, se están derribando estatuas en Estados Unidos e incluso en Europa de los que abogaron por la esclavitud y de los antiguos dueños de esclavos. La gente está derribando esas estatuas. Tal vez haya una mejor solución, pero es interesante ver que la gente está haciendo eso en todo el mundo. Entonces, Donald Trump continúa exhibiendo el comportamiento de un racista en términos de su discurso, y no sé si va a cambiar. No parece entender que es el presidente de Estados Unidos, no el presidente de un segmento de la población. Y creo que esas estatuas y estos monumentos deberían estar en un museo. No deberían estar en la plaza de una ciudad donde todo el mundo tiene que venir y no deben ser elevados por lo que representaron, porque representaron algo destructivo para un gran porcentaje de personas, y esa es la gente negra. Y eso no significa que no necesiten ser reconocidos en un museo, porque el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir los errores del pasado. Así que sí, Donald Trump muestra un comportamiento racista y espero y rezo para que en algún momento cambie. No espero que suceda, pero siempre tendré esperanzas. Muchas gracias a Martin Luther King III por concedernos esta entrevista desde Atlanta, Georgia. Quédense con France 24 para más noticias.